Y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la sentencia T-302 del año 2017, que habla acerca de los derechos fundamentales del pueblo wayú en La Guajira. Para comenzar, queremos dar una pequeña contextualización de lo que está pasando en este departamento. Y es que en el departamento de La Guajira existe la comunidad indígena wayú, que es una de las más importantes a nivel nacional, ya que representa el 20% de la población indígena nacional y el 48% en el departamento de La Guajira. Sin embargo, a pesar de la importancia de esta comunidad, algunos informes presentados por distintos organismos como la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, se evidencia la violación sistemática de derechos humanos a los miembros del grupo indígena. Estos informes identifican que en adición a la posición ambiental y climática del departamento, se agudiza la crisis humanitaria de La Guajira debido a los problemas de corrupción y descentralización gubernamental. En el presente trabajo se identificó como aspecto relevante de la sentencia el llamado a actuar frente a esta crisis humanitaria en la que se encuentran los indígenas wayú. Antes de detallar los hechos que motivaron a esta decisión, consideramos necesario que conozcan que en el año 2014 la Defensoría del Pueblo advirtió que la crisis humanitaria está afectando al mundo de los niños y las niñas de la comunidad wayú en La Guajira, donde esta situación fue presentada mediante un informe llamado Crisis Humanitaria en el 2014. Como consecuencia de ello, se expidió la resolución defensorial 065 del 2014 en las audiencias defensoriales que se llevaron a cabo los 9 días del mes de diciembre del 2014. A ello se suma el 2 de abril del 2018, que se presentaron unos informes seguimientos a la sentencia del Tribunal de Riohacha y de la Corte Constitucional, particularmente a través de la sentencia, y de la T-466 del 2016, mediante los cuales se tutelaron los derechos fundamentales de los niños y las niñas wayú y se ordenaron a las entidades nacionales y los territorios a que adopten las medidas urgentes y estructurales para atender esta crisis humanitaria. La Convención de Derechos Humanos de América también anunció que en el 2015 las medidas cautelares a favor de los niños y niñas de esta comunidad indígena asentados en el municipio de Uribia, Riohacha, Manure y Maicao del departamento de La Guajira, que se les expandió en apoyo a las mujeres en condición de vulnerabilidad. En análisis jurisprudencial realizado, en el cual el representante de la comunidad wayú acude a una sede de tutela para garantizar. En este caso, la acción de tutela fue presentada el 5 de febrero del 2016 por el señor Elson Rafael Rodrigo Beltrán, quien fue el encargado de señalar en su escrito que el Estado colombiano no había cumplido con las medidas decretadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos mediante las resoluciones y las medidas cautelares en las que se había pedido que el Estado colombiano adoptara las medidas necesarias para preservar los derechos a la vida, a la integridad de los niños y niñas wayú que se encontraban ubicados en los pueblos de Uribia, Maunare, Riohacha y Maicao. Adicionalmente a esto, también se solicitó que se ordenaran a las medidas a las entidades demandadas el desarrollo de las acciones urgentes y prioritarias para la protección de estos derechos de la población vulnerable, que se encontraban pues en riesgo de morir, además de contar con certificación de desnutrición. A raíz de la tutela interpuesta por el señor Beltrán, el Tribunal Superior de la Riohacha profirió sentencia de primera instancia, y esto ocurrió el 1 de marzo del 2016. En su fallo, el tribunal resolvió tutelar los derechos a la vida, a la integridad física, a la salud, a la seguridad social, a la alimentación equilibrada, al acceso de agua potable de los niños y niñas wayú, asentada en las poblaciones anteriormente mencionadas. Junto a esto, se venía afrontando en los últimos años una situación precaria, la cual afectaba particularmente de forma generalizada a las personas menores de edad, quienes venían afectando su salud y problemas relacionados con deshidratación y desnutrición. Cabe señalar que dentro del fallo de primera instancia, el Tribunal Superior de Riohacha ordenó a la Presidencia de la República la elaboración de un plan de acción cuya elaboración pues era el presupuesto, la contratación y ejecución debidamente adelantada de manera articulada y coordinada en el plano interinstitucional e intersectorial. Asimismo, los gobiernos indígenas de los pueblos beneficiarios debían ser integrados a este proceso.
ya que ellos eran los que conocían de dicha situación. Luego, en la sentencia del 27 de julio del 2016, la Sala de Casación de la Corte Suprema confirmó que la decisión del juez de instrucción y identificó que existía la grave desnutrición, la mala salud sin acceso al agua potable y a un medio ambiente limpio. Este caso fue seleccionado por la Corte Constitucional para su conocimiento y pronunciamiento el 8 de mayo del 2017 en la sentencia T-302 del 2017. Las reivindicaciones de las organizaciones de esta sociedad civil inician al presentar una acción de tutela hacia entes territoriales y estatales, teniendo en cuenta que anteriormente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos adoptó una resolución de medidas cautelares en la cual se solicita al Estado colombiano adoptar las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad de los niños, niñas y adolescentes de la comunidad guayú en La Guajira, ya que el gobierno nacional no ha dado cumplimiento de manera efectiva y con urgencia a las medidas cautelares dictadas por la Corte. De manera transversal a estos tres aspectos, salud, agua y alimentación, se encuentran las violaciones de los derechos a la autodeterminación y a la participación de las comunidades guayú. En este caso, se ha desconocido el derecho a la salud por las diversas entidades territoriales y esta violación del derecho a la salud es causa a la vez de una violación del derecho a la vida, cuando el resultado de esta serie de equivocaciones termina en la muerte de sus niños. La forma en la que se acude al discurso del derecho internacional de los derechos humanos de esta comunidad se da al existir una crisis humanitaria en la región, ya que existe una violación múltiple de derechos fundamentales que son universales. Es por esto que se acude ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que hace parte de la organización, y esta considera que se debe garantizar la protección de los derechos de toda persona bajo la jurisdicción de los estados, y es fundamental dar atención a las poblaciones, comunidades y grupos históricamente sometidos a la discriminación. La realidad actual no es muy ajena a la realidad de los años 2016 y 2017, cuando se profirió la sentencia T-302 de 2017. En ese entonces, el Instituto Nacional de Salud reportó más de 400 casos de muertes de niños por desnutrición. Actualmente, y después de la sentencia T-302 del 2017, en la cual se tutelaron los derechos de los niños de la población guayú y ordenaron que se decretaran las garantías fundamentales para la alimentación, para el derecho a la seguridad alimentaria de los niños de la población guayú, hoy en día, en seguimiento a esta sentencia, se puede ver que no se ha realizado ni se ha percibido en el proceso de conformación de política pública una solución a este problema que ha estado siempre históricamente en la población guayú. A pesar de que la Corte Suprema de Justicia, la Sala Civil, haya ratificado esta sentencia y haya ordenado a las entidades competentes realizar esta conformación de esta política en la cual pueda ayudar a la población guayú, a los niños y a proteger sus derechos fundamentales. En la sentencia, la Corte Constitucional planteó el problema jurídico que si se vulneran los derechos al desarrollo armónico e integral de las personas menores de edad, al agua, a la salud, a la alimentación, debido a la insuficiencia de los programas estatales para atender la situación del pueblo indígena guayú. Es por esto que se planteó incrementar la disponibilidad, como también la accesibilidad a la calidad de agua, como la efectividad de los programas de salud alimentaria, ampliar la cobertura de los programas de los alimentos, mejorar las medidas inmediatas y urgentes del gobierno nacional en materia de salud para dicha población, y a su vez desarrollar e implementar la política de salud que asegure como también garantice el debido derecho a la salud para el pueblo guayú y así mejorar la vida. Se ha podido evidenciar mediante un seguimiento realizado por la misma Corte, en el cual mediante autos como el 388, 443, autos como el 1193, auto 1196, ha solicitado y ha requerido a las instituciones en el cual demuestre que ese proceso de
de construir ese mecanismo especial de garantizar los derechos de los niños y las niñas del pueblo guayú se haya sido eficaz. Por eso en el último auto que se realizó de la presente vigencia, auto 696 del año 2026, determinó y encontró la necesidad de implementar un plan provisional de acción que permita conocer la situación de los niños, niñas y adolescentes guayú.